Hola, en este video vamos a seguir la sección 2.5 del libro de Brenner Scott y vamos a hablar de la formulación usual de problemas variacionales simétricos. Entonces vamos a comenzar con una definición. Vamos a decir que si tengo una forma bilineal A definida en un espacio normado H, se dice acotada o continua cuando existe una constante C tal que A de B W es menor o igual que C por la norma de B por la norma de W para todo B y W en H. Esto es similar a cuando uno habla de un operador lineal y acotado. No puede pedir que sea acotado directamente por una constante, porque al ser lineal en la variable B sería solamente la forma bilineal trivial 0 si pidiéramos una cosa así. En este sentido, en este contexto tiene sentido definir de esta manera ser acotadas, y ser acotado es equivalente a ser continua en espacios normados, de la misma manera que se prueba para operadores lineales. Y se dice coerciva o coercitiva si existe un alfa positivo tal que A de BB es mayor o igual que alfa por la norma de B al cuadrado para todo B en H. Esto es similar, en algún sentido, a la definición de una matriz simétrica y definida positiva, ¿no? Si A es una matriz de n por n, se dice simétrica. Bueno, simétrica todos sabemos lo que es, pero si además de simétrica se dice definida positiva, si hacer x traspuesta por A por x es siempre mayor o igual que alguna constante positiva por la norma de x al cuadrado para todo x en Rn. Entonces, en ese sentido, esto es equivalente a lo que está acá, porque si miro la aplicación que al par de vectores x y le asigna x traspuesta a por y, eso es una forma bilineal en Rn. Muy bien, teniendo esta definición y estas hipótesis, podemos hablar de la primera proposición de esta sección, que dice lo siguiente. Si tengo un espacio de Hilbert ahora, y tengo una forma bilineal A que es acotada y coerciva, las dos hipótesis que hemos definido en el paso anterior, en un subespacio de H, entonces B, el subespacio B con esta forma bilineal resulta un espacio de Hilbert. Entonces, vamos a corregir un poquito, vamos a hacer la demostración mientras vamos corrigiendo lo que está escrito acá. Entonces, estamos pidiendo que esta forma bilineal A sea acotada y coerciva en un subespacio B de H. Eso quiere decir que existe una constante C tal que A de BW es menor o igual que C por la norma H de B por la norma H de W para todo B y W en ese espacio B. Y de la misma manera, estamos pidiendo que exista un alfa tal que norma de A de B es mayor o igual que alfa por la norma de B al cuadrado para todo B en ese subespacio. Esta hipótesis es un poquito más débil que pedir que sea acotada y coerciva en todo el espacio de Hilbert. Ya lo veremos con algunos ejemplos. Entonces, lo que queremos demostrar en este teorema es que este subespacio de H, que llamamos B, con esto como producto interno, resulta un espacio de Hilbert. Entonces, primer paso, ver que A es un producto interno. En B. Entonces, claramente dijimos que A es una forma bilineal, aunque no esté escrito aquí. Lo dije cuando lo leía. A es bilineal. Y solamente nos falta ver la hipótesis de que A de BB es mayor o igual que 0 y A de BB igual a 0 implica B igual a 0 para confirmar que es un producto interno. Entonces veamos eso.
si tomo un B en el B, A de BB es mayor o igual que alfa por la norma de B, norma H al cuadrado. Por lo tanto, esto, como esto es una norma, esto es siempre mayor o igual que 0, y de esta coercividad sale que si esto fuera 0, entonces la norma H de ese B es 0 y por lo tanto el B es 0. Es decir que esto sale como consecuencia de la coercividad. Y este A de BB mayor o igual que 0 se cumple para todo B en este B, que es el conjunto donde estamos estudiando estas propiedades. Muy bien. La segunda cosa que tenemos que ver es que es un espacio de Hilbert, ¿no? ¿Con qué norma? Entonces vamos a considerar ahora la norma de B, norma sub A, que es dada por A de BB a la 1 medio para todo B en B. Y quiero ver que con esa norma el espacio B resulta completo. Eso claramente es una norma porque proviene de un producto interno. Veamos que es completo. Entonces, supongamos que B sub n es de Cauchy en B con esa norma A. Entonces, la norma de Bn menos Bm, norma A al cuadrado, ahora voy a usar nuevamente la coercividad. ¿Sí? Entonces, al usar nuevamente la coercividad, tengo esto es A de Bn menos Bm, Bn menos Bm, y por la coercividad eso es mayor o igual que alfa por la norma Bn menos Bm, h al cuadrado. Y por lo tanto, esa sucesión Bn es de Cauchy también en el espacio H. Entonces Bn, como el H era un espacio de Hilbert y era completo, Bn converge a un B en H. Es decir, que ese B por ahora sabemos que está en H. Nos faltaría ver que ese elemento B está en el espacio B. Y para eso voy a insertar una página. Y entonces ya sabemos que Bn es de Cauchy en H, en B digo, sí, en B y en H, y que Bn tiende a B en el espacio original H, en B. Y entonces yo quiero ver si ese B pertenece a este B. Entonces, bueno, yo puedo ver que si tomo la norma A al cuadrado de Bn menos B, eso es A de Bn menos B, Bn menos B, y eso es menor o igual que la constante C. Ahora uso la acotación de la forma bilineal de la constante C por la norma de Bn menos B, H, por la norma de Bn menos B, H. Es decir, la norma de Bn menos B, H al cuadrado. Por lo tanto, Bn menos B tiende a 0 en norma A. Como este Bn tendía a B en H, aquí era en H, esto tiende a 0 y por lo tanto Bn menos B norma A tiende a 0 cuando n tiende a infinito y Bn tiende a B en la norma del espacio B. De esa manera, el espacio B con la norma inducida por el producto interno dado por A es un espacio de Hilbert. Y esto es una herramienta fundamental para lo que vamos a ver a continuación, que es la formulación usual general de un problema variacional simétrico. Entonces, en general, uno tiene un espacio de Hilbert H con un producto interno dado y tiene un subespacio B
Al decir subespacio de H estamos hablando de que es un subespacio cerrado. Y A es una forma bilineal acotada y coerciva en B. Entonces, un problema variacional simétrico, en general, uno tiene estas tres hipótesis y tiene una F en el dual de B. Y dada una F en el dual de B, se busca hallar una U en el espacio B, tal que A de U por B es igual, digamos, A de U, B es igual a F de B para todo B en B. Entonces el teorema, lo que nos dice, el teorema general de esto, es que si valen las hipótesis 1, 2 y 3, entonces este problema, que lo vamos a anotar por asterístico, el problema asterisco tiene para cada y para todo f en B', una única solución. Una única solución U en B. Bueno, y la demostración de este teorema, solamente lo único que uno tiene que hacer es aplicar el teorema de representación de Ries. ¿Por qué? Porque está buscando un elemento U en el espacio de B, tal que A de U por B sea igual a F por B para toda B en B. Entonces, dijimos que este es un producto escalar, bajo el cual este espacio B resulta un espacio de Hilbert. Por lo tanto, si pudiéramos probar que F pertenece al dual de B, tomando el B, cuando uno habla de B, dice, pienso en B como el espacio B con el producto interno SA, que es la opción natural, dada el ambiente en el que estamos trabajando. Entonces nos preguntamos si ese B pertenece al B'. Pero entonces si yo escribo F aplicado a B, eso es un escalar, eso yo sé que es menor o igual que una constante por la norma de B. Ahora, perdón, por la norma de B, sí, porque está en B'. Así que directamente aplico el teorema de representación de Ries. Hice un poquito más de lío de lo necesario. Entonces, en lugar de escribir esto, vamos a decir consecuencia directa del teorema de representación de Ries. Excelente. Entonces tenemos ahora un framework, un ambiente adecuado para estudiar estos problemas. Y ya mismo podemos pasar a la aproximación de Galerkin o de Ritz-Galerkin. Entonces, teníamos el problema variacional simétrico que tenemos escrito acá. Tengo una F en B' y busco hallar una U en B tal que A de U, B es F de B para todo B en B. Ya sabemos que ese problema existe una única solución U. Muy bien. Y la aproximación de Galerkin dice lo siguiente: tome B sub H, un subespacio de dimensión finita de B, y plantéese el problema de hallar U sub H en B sub H, tal que A de U sub HB es igual a F de B para todo B en BH. Lo único que hemos cambiado es el espacio. Teníamos buscar una U en B, tal que cumpla esto para todo B en B, y ahora estamos diciendo buscar una U sub H en B sub H, que cumpla esto para todo B en B sub H. Como el B sub H es de dimensión finita, sigue siendo un espacio de Hilbert, con este producto escalar, porque este es un subconjunto del anterior, ¿no? Esto es subespacio, por lo tanto es un subconjunto de este, y esta forma bilineal A cumple todas las hipótesis, sigue siendo coerciva y sigue siendo acotada en el BH, tomando la misma norma de antes. Por lo tanto, este problema también tiene una única solución U sub H que va a pertenecer a B sub H. Y entonces, como el B sub H está contenido en B, esta
igualdad que está acá, también se cumple para todo B en B sub H. Es decir, que las dos se cumplen para todo B en B sub H. Puedo restarlas para un mismo B en B sub H y lo que obtengo es que A de U menos U sub H multiplicado por B es igual a 0 para todo B en B sub H. Gráficamente, lo que estamos diciendo es que si tengo mi espacio H y tengo el subespacio, bueno, el espacio B si quieren, y el subespacio B sub H, y la solución U de este problema está ahí, la U sub H, que es la aproximación de Galerkin, es la que forma un ángulo recto con el producto escalar dado por esta A. Es la función tal que este error forma un ángulo recto. Si a esto lo llamo error, estoy formando un ángulo recto con B sub H. Es decir, U menos U sub H es perpendicular ortogonal con el producto dado por A al espacio B sub H. Por lo tanto, como hicimos en el capítulo 0 ya, esta U sub H es el elemento que está más cerca de U con la norma dada por A. Es decir, como corolario, esto es lo mismo de recién, U menos U sub H, norma de B, que es la norma dada por U menos U sub H, U menos U sub H a un medio, es el mínimo error que se puede cometer con funciones B de BH entre U y B en norma B. Es decir, que U sub H es la mejor aproximación de la U desde el espacio B sub H midiendo el error con la norma B. Y terminamos este video mencionando que hay algo que se conoce como el método Ritz, que consiste en buscar un mínimo en lugar de resolver un problema lineal. Nos faltó decir que este problema de la aproximación de Ritz-Galerkin, una vez que uno toma una base de este espacio B sub H de dimensión finita, esto lo puedo escribir como una igualdad para todo B en la base y resulta un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas que siempre tiene solución. Veremos un poquito más de eso más adelante. Por ahora, la teoría abstracta nos permite saber que hay una solución. Lo que dice esta observación, o lo que habla el método Ritz, es que esa aproximación de Galerkin es la misma que si busco minimizar sobre todos los B's en el mismo espacio BH, este funcional cuadrático Q de B, que es un medio de A de BB menos F de B. Esto queda como ejercicio, ver que el mismo U sub H de Galerkin es el argumento que minimiza Q de B sobre B sub H. Con esto terminamos este video y en el próximo nos meteremos en problemas no simétricos. ¿Sí? Acá no está dicho, pero fundamental para esto que A sea simétrica. Muy bien, nos vemos en el próximo.